Todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contenta de poder estar compartiendo otra clase con ustedes. Discúlpenme. A ver, nuestra clase del día de hoy es educación artística. Vamos a ver un tema bastante interesante ya que incluye a Ecuador. Les recuerdo que las tareas están habilitadas en la plataforma y que para poder realizar las tareas deben ver toda la clase. A ver, vamos a cambiar de diapositiva. Dice cine y video. Este tema es muy interesante, diría yo, ya que el cine y el video fueron algo de antes, de mucho, mucho antes de que nosotros existiéramos. Antes, el cine era representado en un, en un estacionamiento, en un proyector. Era algo súper impresionante porque se veía precioso y recordamos que el cine comenzó en blanco y negro. El cine ecuatoriano como tal comenzó en el año de 1920 con la producción del primer ecuatoriano del Tesoro de Atahualpa, que su director, disculpen, que su director fue Augusto San Miguel. Esto fue a finales de la década de los 60, que surgen las producciones ecuatorianas que ya se vienen interpretando con producciones mexicanas, que en ese tiempo, por ejemplo, Cantinflas era el que recién estaba comenzando a indicar qué era una película, qué era la comedia, qué era actuar. También Ecuador se hizo muy reconocido en este tema por Julio Jaramillo, Jaramillo y Ernesto Alba. Julio Jaramillo con su espléndida música y Ernesto Albán con sus películas como Romance en Ecuador, Cain, Abel y el Otro, Conspiración en Bikini, Peligro, Mujeres en Acción. Pero se dice que realmente Ecuador, el cine ecuatoriano, se lanzó a la fama con la evolución, con el film, con la película de Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero, que esta fue dada en 1999. Esta evolución fortaleció aún más la expedición de la primera ley del cine de Ecuador. Recién se dio esta ley en 2006 y a partir de este momento ya los recursos del Estado ya eran más para el cine, porque antes no eran tanto, como que no le prestaban mucha atención. Ahora hablemos de las primeras películas. El cine lleva desde muchísimos años atrás. Y las primeras películas eran, como pueden ver en la imagen de la diapositiva, se pueden ver que es como una copita. Esta copita daba vueltas y los escenarios, los dibujos, los gráficos se veían en esa copita. Al ser así, eh, se veía increíble. No sé si ustedes han visto eso, que hay como una libretita y hay dibujitos y parece que el dibujito se mueve, se mueve, se mueve. Sí, así, exactamente así. Y también había dos bases y como una pelota. Y esta pelota giraba, giraba, giraba y ahí se representaba la película. Esta fue una de las primeras películas que vi. Bueno, que vieron. Ahora vamos a hablar de nuestro cine. Y exacto, al decir nuestro cine me refiero al cine ecuatoriano, a la sangre ecuatoriana. La sangre ecuatoriana, el cine ecuatoriano, prácticamente desde que inició el cine, Latinoamérica la recibió con un gran agrado y también poco a poco se fue desarrollando su propio cine, es decir, hablando de Ecuador, eh, que era monetizado por partidos políticos, por partidos sociales y económicos, permitiendo que pese al control del Estado eh, y también del cine Hollywood, que estas leyes del cine Hollywood son súper fuertes, hay algunas aportaciones de cierta identidad que se daban en Brasil, México y Argentina. De acuerdo con varios analistas, el cine ecuatoriano se inició muchísimo después que la mayoría de países, y eso es muy cierto, porque actualmente se conocen varias películas ecuatorianas, pero no tantas. Obviamente se conocen muchísimas más. ¿Ustedes no han visto algún actor ecuatoriano en una película grande de Hollywood? O sí, yo todavía no. El 7 de agosto de 1924 se exhibió el primer film, que el film se le dice a la película, y esto se llamó El Tesoro de Atahualpa. Esta obviamente fue una obra en blanco y negro con una hora de duración que se rodó en Guayaquil, Durán y en algunas poblaciones aledañas. En 1924 se estrenará el primer film turístico
que se llama Un viaje por Manabí, que era de Rodrigo Chávez. Exacto, Rodrigo tiene mi apellido. Con la particularidad que esta debutó por una actriz, por la hermana del general Eloy Alfaro, Manuela Alfaro. Esta mujer actúa en esa película, wow, qué impresionante. Ojalá todavía la pudiéramos ver. Prácticamente a mediados del siglo XX, el cine ecuatoriano se abocó casi exclusivamente para películas turísticas, es decir, representando Ecuador, no como que, ay, vamos a hacer una película de Spider-Man en Ecuador, no, sino que se trataba más de la cultura, del robo, de la política en Ecuador. Y a finales del siglo XX se dio una de las mejores películas ecuatorianas, Ratas, Ratones y Rateros, que esta fue de Sebastián Cordero, que marca una evolución increíble en el cine ecuatoriano, ya que impone en el cine Hollywood incluso. Se han estrenado muchísimas películas ecuatorianas, pero no han sido tan conocidas. Pero esperemos que nuestro cine salga a flote pronto. Ahora podemos ver el videoclip y vemos a Michael Jackson aquí. Este hombre fue uno de los primeros que nos ayudó con el videoclip. Ustedes cuando eran pequeños y veían un videoclip de Michael Jackson decían, wow, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo lo grabó? ¿O qué es eso? Ah, es un video. Pero después tú dices, no, eso no es un video. En esencia, el videoclip es una producción audiovisual que es de corta duración, por eso se llama videoclip, clip chiquito que se puede difundir por televisión, portales o incluso redes sociales. Antes los videoclips se, se producían en la televisión porque no había YouTube, pero ya cuando hubo YouTube ya se producían en YouTube. El videoclip puede tratarse de cualquier cosa, chicos. Eh, los videoclips se clasifican de esta forma. Programas de televisión, trailers, avances de cine, videos musicales, videoblogs, pero el videoclip musical es el más popular y se estructura basándose en la canción que representa. Por ejemplo, hablándoles de las canciones de Michael Jackson, eran hermosas. Él cantaba, bailaba, actuaba. Los videoclips son realmente impresionantes. Michael Jackson, como les digo, revolucionó el mundo de los videoclips con uno de sus más famosos videoclips llamado Thriller, video en el que él constaba una historia de terror, de zombies, y su coreografía marcó absolutamente toda una generación. Ahora vamos con el cómic y la novela gráfica. A ver, ese tema es bastante interesante también, porque ¿cuántos de ustedes no han visto un cómic o una historieta? Lo pueden conocer como historieta. El más famoso, el Condorito, que fue uno de los primeros que se dio en el Ecuador. Es muy interesante ver Condorito, pero también hay Mafalda, Snoopy, Garfield, y estos fueron uno de los primeros cómics. El cómic en sí es un recurso comunicativo y de entretenimiento con carácter híbrido, dado que es con imágenes. Se popularizó en los siglos XX, sí, en Norteamérica, es decir, no aquí, se popularizó en Norteamérica, pero fue yendo a otros países. En 1929 apareció el primer cómic realista, esto quiere decir que ya tenía humanos, que fue el de Tarzán. Los cómics hoy en día se han convertido en verdaderos productos industriales, lo que se supone que es un proceso que va desde su creación hasta su difusión pública. Cada región o país ha adoptado sus propios cómics. Por ejemplo, les enseñaría mis cómics. Yo tengo cómics japoneses, hay de distintos países, yo tengo cómics japoneses y son súper interesantes, súper bonitos, un dibujo precioso. Y en cuanto a la novela gráfica, esta es como una historieta con un texto descontinuo y narrativo que se encuentra en antecedentes egipcios, porque los primeros cómics, novelas gráficas, fueron encontradas en Egipto. Eran de sus dioses, de sus héroes, a través de dibujos y jeroglíficos sobre hojas de parping. Además, había muchos murales hechos de tira que incluían imágenes y texto. Otro antecedente en las famosas bandas que se dicen ahorita
es que rodean columnas romanas conmemorativas. Imagínense cuántas columnas hemos visto y no nos hemos dado cuenta que hay una novela gráfica. Pero en sí la novela gráfica de antes era como unos símbolos nada más. Ahora la novela gráfica puede hasta leerse en un libro sin tener imágenes. Pero la primera, casi a la par del siglo 1891-1976, fue desarrollada la novela Une Semaine de Bonté, publicada por primera vez en 1934. Fue una obra que fue un boom en su tiempo. Y esto también fue muy interesante. Les cuento que varios expertos en las historietas consideran a la novela gráfica como un invento norteamericano a partir de una tira cómica titulada Yellow Coat de Richard Feynman. Este tema es muy importante y muy interesante. Ahora vamos con algo muy gracioso. Acabamos de ver la novela gráfica, que como pueden ver son los símbolos que yo les decía. Ahora el cómic en Latinoamérica. Ay, el cómic en Latinoamérica, qué tema más interesante. El cómic en Latinoamérica, chicos, tanto los cómics como las novelas gráficas tienen antecedentes, los señalados en la lección anterior que les estaba comentando. Además que ambos contemplan prácticamente el mismo propósito. En este caso, contar una historia mediante el uso de dibujos, descripciones, diálogos y el uso de técnicas e ilustración. El cómic representa una historieta en series, van dibujitos en cuadritos, en cuadritos, en cuadritos. Los primeros cómics empiezan a dibujarse en Nueva York. Se podría decir que uno de los primeros cómics más reconocidos son los cómics de Marvel, Capitán América, Spider-Man, Thor, Hulk, todos ellos. Y se sabe que a alguien, todavía no se sabe a quién, se le ocurrió hacer tiras cómicas y ponerlos en un periódico. Desde ahí esto fue un boom. Esta historia no solo es relevante por retratar el carácter masivo y comercial de las tiras cómicas, sino que a veces da una reflexión. Hasta la fecha, porque también a veces leemos una tira cómica y digo, wow, cuánto ha luchado el personaje. Entonces eso, el cómic tiene lugar en 1983, cuando la revista Detective Comics publicó uno de los más grandes éxitos, que fue Action Comics #1, que mostraba la portada al personaje creado por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Sugar, que fue Superman, el hombre de acero. A partir de ese momento, todo explotó. Todo fue a partir de los cómics. Y son bastante chistosos. A mí me gusta ver mucho los cómics de Mafalda y del Condorito. Parece lo mismo, pero no lo es. Hay pequeñitas diferencias. Y ahora vamos a ver el manga. El manga eh, es casi lo mismo. Déjenme darles un ejemplo, chicos. Ya, gracias por la espera. El manga es un libro de origen japonés. Se basa en tener una historia en base de dibujos, ¿ok? En base de dibujos se le llama manga porque el manga es de origen japonés. No se confundan, las historietas y el manga no es lo mismo. Esta traducción sería dibujos encadenados en japonés. Es como una historieta de un dibujo rápido. Eh, el primer manga que fue publicado fue Astro Boy. Y desde ahí comenzaron los mangas a, de verdad que son muchísimos mangas, como déjenme enseñarles cómo es el manga japonés. Si se pueden dar cuenta, se divide en varios cuadros y no se lee como normalmente se leyera. Miren, si yo lo pongo así, como normalmente se leería, no lo podría leer. El manga japonés se empieza a leer al revés.
al revés, así. Y se lee de izquierda a derecha. Entonces, chicos, es todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Los veo en la próxima clase y no se olviden de hacer sus tareas. Bye bye.